Bueno, en este video vamos a tratar lo referente al plano cartesiano. Entonces, como primer momento, vemos la representación. ¿Qué podemos decir del plano cartesiano? El plano cartesiano está conformado por dos rectas que se cortan y forman un ángulo de 90 grados. Por ende, forman cuatro, ¿sí? Hablando de forma general, estamos hablando de dos rectas que son perpendiculares entre sí, ¿sí? ¿Qué nos sirve esto? Entonces vamos a indicar aquí, hay cosas que al hacer el corte de las dos rectas, entonces empezamos a nombrarlas. Una la llamamos el eje X, que también es conocido como eje de abscisas, y el otro eje de la Y o eje de ordenadas, ¿sí? Entonces lo que tenemos ahí es el conocimiento general. Entonces, eje de las X, eje de la Y. ¿Qué podemos decir de estos ejes? En primer momento, hay que aclarar que el eje de la X, entonces digamos, es lo que trabajamos como la recta numérica. El eje de las X, en el lado derecho, vamos a mencionar que es positivo, y hacia el lado izquierdo es negativo, teniendo en cuenta que aquí donde se cortan hay un punto que vamos a llamar el punto 0,0 o origen del eje de coordenadas, ¿sí? Entonces, hablando de esto, entonces teniendo ya claro que tenemos donde se encuentran es el eje X y el eje Y, entonces es el origen. El eje Y, entonces hablamos que hacia arriba sería positivo y hacia abajo sería negativo, ¿sí? Entonces lo que estamos hablando es lo mismo. Eso es de forma general lo que tendríamos que saber sobre los ejes. ¿Qué sigue respecto a esto? Algo muy general, es decir, que las coordenadas, la idea es ubicar puntos en el plano cartesiano, y un punto está dado por coordenadas, ¿sí? Una coordenada que está compuesta por X y por Y. ¿Qué podemos decir de X? Entonces el X y el Y nos van a representar movimientos. Vamos a tomarlos de esa manera, que nos va a representar un movimiento. El eje X, ya teniendo en cuenta que es positivo a la derecha y negativo hacia la izquierda, este primer número va a ser un movimiento que nos indica si tomamos hacia la derecha, si es positivo, y tomamos a la izquierda, si es negativo. Es lo que vamos a ver. Entonces, cuando tenemos el primer número, que es un movimiento en el eje de las abscisas o eje X, nos dice que podemos tomar a la derecha si el número es positivo o a la izquierda si es negativo. A la derecha, ¿qué? La recomendación siempre es pararnos en el eje, en el origen, donde se encuentran los dos ejes. Para el eje Y, entonces podemos decir que nos dice el segundo número de la coordenada, nos dice que vamos a subir si es positivo y vamos a bajar si es negativo. Entonces, teniendo esto claro, ya podemos decir que podríamos ubicar puntos, ¿sí? Teniendo las coordenadas podemos ubicar los puntos en el plano cartesiano. Recordando que el punto se compone por dos movimientos. O sea, el punto lo colocamos al final de hacer el segundo movimiento, que indica que es un movimiento en Y. El primero es un movimiento en X. Entonces vamos a ver unos ejemplos muy rápido. Vamos a ubicar unos puntos y a partir de ahí tomamos las conclusiones generales. Entonces vamos a ver estos ejemplos.
Entonces, ejemplos, siempre nos vamos a ubicar, recuerdo. Entonces tenemos los puntos 4, 3, menos 6,2. Vamos a iniciar. Entonces el primer punto nos dice 4 punto y coma 3, 4, 3, 4 en X y 3 en Y. Aquí hay una aclaración, como ven en este plano cartesiano, ya tengo una escala. Entonces la escala para esta cuadrícula que estamos utilizando como auxiliar, la escala es de 1. Podríamos tomarlo de 2, podríamos tomarlo de 3, según sea el caso, ¿sí? La necesidad que tengamos y la ubicación de los puntos se haría respecto a esa escala que tengamos en ese plano cartesiano. Entonces vamos con el primero, haciendo esa claridad. El primero entonces nos diría que es 4, entonces nos está hablando que es positivo. Entonces vamos a correr 4 hacia la derecha y vamos a subir 3, porque el segundo es positivo, entonces nos dice que en Y vamos a subir. Entonces este sería, vamos a ubicar el punto A, ¿sí? Entonces el primero lo llamaríamos el punto A, el punto A. Vamos con el segundo. Entonces el segundo sería menos 6, punto y coma menos 2. Entonces el primer movimiento es a la izquierda, porque siempre lo hacemos en X. Entonces menos 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Recordando la guía que tenemos de la cuadrícula, menos 6. Y ahora nos dice que subamos 2. Entonces subimos 2. Entonces este sería el punto B que corresponde a esta coordenada. Vamos a hacer el siguiente. El siguiente nos dice menos 3, menos 6, menos 3, y ese menos 6 indica que vamos a bajar 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí vamos a nombrarlo el punto C. Entonces aquí tendríamos el punto C. Vamos al siguiente que nos dice 4 menos 7. 4 indica que vamos a correr en X a la derecha 4. 4 y vamos a bajar 7 en Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces vamos a colocar el puntico D. Entonces este se llamaría el punto D. Vamos a nombrar los siguientes E y F. Les voy a dar esta característica. Veamos los dos siguientes, contienen un 0. Primero es en X, ¿sí? ¿Qué quiere decir ese 0? Que yo me paro en el origen y me dice no hay movimiento en X. Y 3 en Y, entonces positivo. ¿Qué quiere decir? Que este caso, para el caso E, el punto queda sobre el eje Y donde hay movimiento. Para el siguiente, que es el F, nos dice vamos a movernos 5 a la derecha, 3, 4, 5, en X, y en F no hacemos, en Y, el F, el punto F, no hace ningún movimiento, entonces aquí quedaría el punto F. Esa sería la forma de ubicar puntos en el plano cartesiano. Algo, digamos, de conceptual que podemos aprender también es que el eje, los ejes cortan el plano en 4 partes. Estamos hablando, vamos a nombrar estos. Este sería el cuadrante, son llamados cuadrante 1, cuadrante 2 en este sentido, cuadrante 3 y cuadrante 4. Esto como ayuda para generar más conceptos y todo lo que debemos saber referente al plano cartesiano. ¿Qué podemos decir acá? Que en el cuadrante 1 nos ha quedado un punto, en el cuadrante 2 nos ha quedado el punto B, en el cuadrante 3 está el punto C y en el cuadrante 4 el punto D. Sobre los ejes, el eje de las abscisas tenemos el punto F y sobre el eje de las ordenadas el punto E. Esto es de manera general para ubicar puntos en el plano cartesiano. Muchas gracias.